Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Bueno, hoy se festeja el Día del Padre acá en Argentina y me puse a pensar sobre eso, ¿no? Sobre el Día del Padre y la verdad es que no me acuerdo de, de los festejos del Día del Padre, solo me acuerdo de los festejos que no tuve del Día del Padre. Y claro, nos acordamos de lo malo y no de lo bueno. Deseamos cuando ya no tenemos lo que teníamos. Y la verdad es que, bueno, por ahí estas fechas son un poco difíciles para mí, son un poco movilizantes y Y la verdad es que, bueno, hoy me agarra parada desde otro punto de vista, hoy me agarra parada desde otro lugar, con otra conciencia y otra madurez. Y bueno, creo que es algo muy importante poderlo expresar porque la verdad es que cuando a uno le pasan las cosas, está bueno poder contárselo a otras personas para que no pasen por lo mismo y para que aprovechen el tiempo, que no dejen pasar tiempo, que no dejen pasar tantos momentos que después ya no vuelven. Entonces, la verdad es que si yo me pongo a pensar en mi padre, siempre me centré en lo malo, ¿no? En lo que él me había hecho, en lo que él me había dicho, en lo que él. Y en cómo yo me sentía, y cómo, en mil cosas, ¿no? Y la verdad es que como uno se olvida de quiénes son realmente nuestros padres. La verdad es que nuestros padres considero que son nuestros mayores maestros. Desde que nacemos, son nuestros primeros, diría yo, nuestros primeros maestros, nuestra madre y nuestro padre, eh, ya sea para lo bueno y para lo malo. Yo creo que, bueno, lo bueno siempre se aprende de nuestros padres, pero lo malo, lo que nos duele, lo que le criticamos, y hay por ahí historias aberrantes que, que vemos, digamos, lo malo, ¿no? Lo malo de nuestros padres. ¿Y qué pasa? Cuando somos chicos, son nuestros ídolos. ¿Cuántas veces has dicho, mi papá es mi héroe, mi papá es mi ídolo, yo quiero ser como mi papá cuando sea grande? Bueno, yo lo dije infinidades de veces, yo siempre me vi como mi papá, creo que haciendo lo que mi papá hacía, y el día de hoy que ocupo su lugar en la empresa. Em, pero cuando uno empieza a crecer, se empieza a dar cuenta que nuestros padres tienen defectos, que tienen errores. Porque cuando somos chicos los vemos como ídolos, ¿no? Y después, cuando vamos creciendo, empezamos a poder tener, eh, a poder pensar por nosotros mismos y empezamos a decir, en esto no estoy de acuerdo, y empezamos a tener encontronazos con nuestros padres porque nosotros pensamos una cosa, queremos hacer una cosa,
Y nuestros padres nos ponen límites, que para eso están, para ponernos límites, para educarnos lo mejor posible. Pero claro, empezamos a ver sus errores, sus defectos. Y ahí es donde empezamos como a separarnos de nuestros padres y empezamos a verlos desde el otro lado de la vereda. Entonces, es como que pensamos todo el tiempo que nuestros padres nos molestan, nos joden, siempre vienen a decirnos algo o a retarnos o a ponernos límites o no nos dejan hacer lo que nosotros queremos hacer o nos lastiman con sus palabras, porque más allá de que uno se empieza a diferenciar, seguimos viéndolos como nuestros ídolos y como nuestra autoridad. Entonces, claro, empezamos a juzgarlos. Pero acá en la Biblia habla sobre honrar a tu padre y a tu madre. Acá tenemos Marcos 10, 18, dice: ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Y más abajo empieza a nombrar los mandamientos y dice: honra a tu padre y a tu madre. Bueno, yo creo que acá te dice todo, ¿no? El único que es perfecto y que no se equivoca nunca es Dios. El mismo Jesús dice: ¿por qué me llaman bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. Solo Él es perfecto. Nuestros padres se equivocan igual que nosotros, porque son humanos. Porque ellos también tuvieron una educación de sus padres. Y quizás vienen arrastrando esa educación a nosotros. Entonces, cuando uno puede empezar a ver a nuestros padres como eso, como personas que nos trajeron a la vida, que gracias a ellos tenemos vida, que ellos cometieron los errores que nosotros pensamos que cometieron, quizás lo traían de sus otros padres, que fue lo que aprendieron. Y así como nosotros aprendimos de nuestros padres, tanto lo bueno como lo malo, ellos aprendieron de sus padres. Entonces, cuando dejamos de ponernos las gafas del victimismo, del rencor, del odio, del estar señalando con el dedo, vos me hiciste, de juzgarlos por cómo nos han criado o quiénes han sido, y nos ponemos los lentes de la comprensión, del amor, de ponernos en su lugar y entender que ellos nos han transmitido lo que han aprendido. Por ende, un poco podríamos decir que tampoco es su culpa, ¿no? Porque es lo que aprendieron, y así como nosotros aprendemos lo que aprendemos, y así como nosotros podemos luego despegarnos, ¿no es cierto?, de esa enseñanza y poder decir: no, bueno, esto no está bien, ¿no? Pero dejar de juzgar a nuestros padres y empezar a verlos desde ese lugar más amoroso y demás, y comprenderlos un poco más de lo que ellos han vivido, porque ellos también tienen una historia. Ellos también vienen con dolores y con heridas. Entonces, entender que ellos tampoco son perfectos
y que nos han dado lo que han podido darnos. Y bueno, acá en la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Honrar y adorar no es lo mismo. Honrar a tu padre y a tu madre es cuidarlos, valorarlos por quienes son, porque son nuestros padres. Respetarlos, quererlos, cuidarlos, darles lo que, devolverles un poco de todo lo que ellos han hecho por nosotros. La verdad es que por ahí hay historias de abandono o, bueno, otras historias un poco aberrantes que no me metería con eso. Pero cada historia, cada cosa que nosotros pasamos tiene un porqué. Y cada dolor, cada herida tiene un porqué. Dios sabe por qué nosotros pasamos por eso. Lo entenderemos cuando lo podamos sanar, cuando podamos quizás entender ciertas, o entender a nuestros padres por qué hicieron lo que hicieron o por qué actuaron como actuaron, y cuando podamos empezar a perdonarlos. Cuando empezamos a perdonarlos, o sea, empezamos a comprenderlos, empezamos a ponernos en sus zapatos también y a perdonar el por qué fueron como fueron o hicieron lo que hicieron. Ahí es donde empezamos a vivir mucho más livianos, no con esa carga y esa mochila. La verdad que en el momento en el que yo pude perdonar a mi papá, me saqué 1000 kilos más o menos. El tema es que, claro, todo pasa por algo y para yo poderlo perdonar y empezar a poder verlo desde otro lugar, él se tuvo que morir. Y cuando él se murió, ahí es donde yo me empecé a replantear todas estas cosas. Como te decía antes, yo lo único que veía era lo que él me había hecho, lo que él me había dicho, lo que él, y era mi dolor, yo, en forma víctima. Pero la verdad es que cuando él se murió, muchísimas personas vinieron y me decían, tu papá era un gran hombre, tu papá era muy honesto, tu papá era genial, tu papá. Y me hablaban tantas cosas de mi papá. Y yo decía, ¿dónde estaba ese hombre para mí? ¿No? ¿Dónde estaba ese hombre que yo no conocí? Porque para mí era un hombre muy duro, un hombre muy, muy recto, un hombre que verdaderamente sus palabras no eran las mejores. ¿Y dónde estaba ese hombre que todo el mundo conocía y yo no? Entonces, bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Volviendo a esto de lo que son nuestros ídolos, creo que el único al que debemos adorar es a Dios. Acá en Mateo 4:10 dice, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Adorar no es lo mismo que honrar. Adorar
es entregar nuestro corazón a Dios, entregar nuestra voluntad a Dios, es amarlo por encima de todo. Y honrar es valorar, es cuidar, es proteger, es respetar. Entonces, no es lo mismo. Nuestros padres no son nuestros ídolos. El único ídolo que tenemos es Dios. Y nuestros padres son nuestros grandes maestros y son con quien nosotros, son nuestros espejos, ¿no? Con quien nosotros nos diferenciamos y con quien nosotros empezamos a poder ver qué sí y qué no. O sea, qué sí, qué es lo bueno que aprendimos y qué es lo que no está tan bueno y que nosotros podemos cambiar para el día de mañana transmitírselo a nuestros hijos o a otras personas. Entonces, hoy siendo el Día del Padre, y yo que hoy no lo tengo, te invito a que dejes de lado los rencores, dejes de lado los dolores, dejes de lado todo aquello que te separa de tus padres, pero en este día especial de tu papá, que puedas perdonarlos, porque cometen errores, porque son quien son y, y bueno, lamentablemente no podemos corregirlos, solo ellos pueden, ¿no? Pero sí podemos corregirnos nosotros mismos, sí podemos entender hacia dónde vamos y quiénes somos. Y podemos corregir eso que hemos aprendido de nuestros padres. No te quedes con un quisiera haberlo abrazado, quisiera haberle dicho te amo, quisiera haber disfrutado un día del Padre con él. No te quedes con eso. Si no lo tenés, bueno, disfrutá con el resto de la familia, que también es importante, porque no sabemos qué puede pasar mañana, no sabemos cuánto Dios nos quiere acá en la tierra. Quizás en 5 minutos te moriste, o sea, entonces no solamente abracen a sus papás, sino a sus mamás, a sus familiares y perdónense. Perdonen, no es fácil y es un proceso, pero hoy puede ser un comienzo de vivir en amor. No somos perfectos y nadie lo es, salvo Dios. Así que, bueno, que hoy tengas un hermoso día. Si sos padre, que pases un hermoso día con tus hijos. Permitite abrirte a recibir amor, a recibir cariño. Los padres no solo son personas que deben educarnos, mantenernos y cuidarnos, sino también se pueden poder abrir a recibir el cariño de sus hijos, de sus esposas, de sus hermanos, etc. Así que sea un día bendecido, que sea un día que disfruten en familia y lo que debe estar en esa mesa es Dios, que Dios es amor. Entonces, no solamente es importante porque es el Día del Padre, sino porque es una reunión familiar, ya sea que hayan padres o no, y es amarse los unos a los otros como Dios nos ama a nosotros. Así que, bueno, que pasen un hermoso día y abrácense, ámense, porque realmente no hay nada más hermoso que eso, que amarnos y podernos decir te amo. Yo no soy la más indicada porque soy la primera a la que le cuesta, pero bueno,
uno intenta cambiar y mejorar todos los días eso. Así que bueno, este es el gran consejo que tengo después de haber vivido esta experiencia de hoy ya no tener a mi papá y de hoy replantearme y decir por qué no lo hice a tiempo. Así que bueno, te mando un beso muy grande y que tengas un hermoso día. Chao, chao.